Policía racista arresta a un teniente de paisano por error. Lo que pasa después asusta a todos. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Carlos Díaz se levantó de su cama. Su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad aún estaba en penumbra, y el silencio de la mañana solo era interrumpido por el zumbido ocasional de un coche pasando por la calle. Carlos se dirigió al baño, se lavó la cara y se miró en el espejo. Su rostro, con líneas que hablaban de noches de insomnio y días de preocupación, reflejaba la carga que llevaba sobre sus hombros. Recordó las palabras de su madre, fallecida hacía ya varios años, palabras que le habían guiado durante toda su vida: la justicia no es solo un deber, es un honor. Carlos había adoptado esas palabras como un credo personal, pero en los últimos meses, esa justicia se había vuelto un concepto difuso, manchado por la corrupción que había encontrado dentro de su propio departamento. Al terminar de vestirse, Carlos salió de su apartamento, cerrando la puerta tras de sí con una determinación silenciosa. Mientras caminaba hacia la comisaría, su mente repasaba los eventos de los últimos días. Había estado infiltrado en una operación encubierta, intentando desenmascarar a un grupo de oficiales corruptos que operaban dentro de su propia unidad. Su misión era peligrosa, pero necesaria. El abuso de poder y la corrupción que había presenciado no podían quedar impunes. Al llegar a la comisaría, Carlos fue recibido por miradas fugaces de algunos de sus compañeros. No era un secreto que muchos lo consideraban una amenaza, no solo por ser un oficial íntegro, sino también por su origen humilde y su color de piel. Pero eso no le importaba. Sabía que su presencia allí era un recordatorio incómodo para aquellos que preferían mantener las cosas como estaban. El inspector Roberto Gómez lo esperaba en su oficina. Gómez, un hombre de mirada severa y voz firme, había sido su mentor desde que ingresó a la fuerza. Aunque respetaba a Carlos, Gómez también sabía que la misión que llevaba a cabo era extremadamente peligrosa. Al cerrar la puerta de la oficina, Gómez lo miró fijamente. Carlos, sabes que lo que estás haciendo es importante, pero también muy arriesgado. Si los corruptos descubren que eres uno de los nuestros, no se detendrán ante nada para protegerse. Carlos asintió, consciente del peligro que corría. Sin embargo, la verdad era algo que no podía ignorar. Con la promesa de Gómez de apoyarlo, salió de la oficina decidido a seguir adelante. Más tarde ese día, se reunió con Joao Batista en un callejón oscuro del barrio donde la corrupción parecía haber echado raíces profundas. Joao, un hombre nervioso y de aspecto desaliñado, era uno de sus informantes más confiables, aunque su lealtad siempre estaba en duda. Mientras fumaba un cigarrillo, Joao le pasó una carpeta con información que revelaba detalles cruciales sobre la operación ilegal. Tienes que tener cuidado, Carlos, le dijo Joao, lanzando una mirada rápida por encima de su hombro. Estos tipos no juegan limpio. Carlos guardó la carpeta bajo su chaqueta, asintiendo con gravedad. Sabía que Joao tenía razón, pero la necesidad de justicia lo impulsaba a continuar, sin importar los riesgos. Esa noche, Carlos se preparó para infiltrarse una vez más, esta vez disfrazado como un joven sin hogar, con ropa vieja y sucia que lo hacía casi irreconocible. La operación se llevaría a cabo en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando llegó al lugar, observó en silencio cómo se desarrollaban los acontecimientos. Todo parecía estar bajo control, hasta que uno de los oficiales corruptos lo reconoció. ¿Y este qué hace aquí?, preguntó Rafael Méndez, un sargento con una reputación oscura y una mirada gélida. Antes de que Carlos pudiera reaccionar, Rafael y los otros oficiales lo rodearon, golpeándolo y humillándolo públicamente. Los insultos racistas y las palabras de desprecio llovían sobre él mientras trataba de protegerse. Carlos, aún en el suelo, sintió la furia arder dentro de él, pero sabía que reaccionar en ese momento solo empeoraría las cosas. Aguantó la humillación en silencio, permitiendo que la rabia alimentara su determinación. Mientras Rafael se alejaba riendo, Carlos se prometió que ese sería el último abuso que permitiría. Al regresar a casa, herido física y emocionalmente, Carlos se sentó en la mesa de la cocina, mirando la foto de su madre que siempre mantenía cerca.
Sus palabras resonaron en su mente, dándole la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La justicia era un honor, y él no permitiría que nadie, ni siquiera aquellos que se suponía debían protegerla, la corrompieran. Después de descansar un momento, Carlos tomó su teléfono y llamó a su hermana, Lucía. Necesitaba su ayuda para recopilar más pruebas sin levantar sospechas. Lucía, siempre preocupada por su seguridad, aceptó de inmediato. Sabía que la situación era peligrosa, pero también conocía la determinación de su hermano y su compromiso con la verdad. Esa misma noche, Carlos observó la comisaría desde la distancia. A pesar de todo lo que había ocurrido, su convicción se mantenía intacta. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. Con la ayuda de Lucía y el apoyo de Gómez, estaba decidido a desenmascarar la corrupción que había manchado la justicia que tanto valoraba. Carlos se encontró con su hermana Lucía en una cafetería tranquila cerca del centro comunitario donde ella trabajaba. La preocupación en el rostro de Lucía era evidente, aunque intentaba mantener una expresión serena. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían observar el ir y venir de la gente, ajenos a la tensión que flotaba entre los dos hermanos. Carlos comenzó a relatar lo sucedido la noche anterior. No omitió ningún detalle de la humillación sufrida a manos de sus propios compañeros. Mientras hablaba, podía ver cómo los ojos de Lucía se llenaban de una mezcla de incredulidad y furia contenida. Ella siempre había sido su mayor apoyo, pero también su mayor crítica, especialmente cuando se trataba de su seguridad. Carlos, esto es demasiado peligroso, dijo finalmente Lucía, su voz cargada de preocupación. Sabes que te apoyaré en lo que necesites, pero no quiero perderte. Carlos tomó la mano de su hermana, sintiendo el calor y la fuerza que siempre había encontrado en ella. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Había visto demasiado, y la corrupción que había presenciado no era algo que pudiera ignorar. Lucía, esto no se trata solo de mí. Se trata de toda la gente que está sufriendo por culpa de estos corruptos. Necesito que me ayudes a investigar, a encontrar más pruebas. No puedo hacerlo solo. Lucía lo miró en silencio durante un largo momento, sopesando sus palabras. Finalmente, asintió con la cabeza. Está bien, te ayudaré. Pero prometo que si veo que las cosas se complican demasiado, te haré parar. Carlos sonrió, agradecido. Sabía que Lucía siempre lo protegería, incluso de sí mismo si fuera necesario. Juntos, comenzaron a planificar su investigación. Sabían que tenían que ser cuidadosos. Cualquier movimiento en falso podría alertar a los corruptos y poner en peligro todo lo que Carlos había logrado hasta ahora. Al día siguiente, Carlos y Lucía se dirigieron al barrio donde había ocurrido la redada. La zona estaba marcada por la pobreza y la desesperanza, con edificios deteriorados y calles llenas de basura. Sin embargo, era aquí donde Carlos había crecido, y sabía que la gente de este lugar tenía una fortaleza que no se veía a simple vista. Hablaron con varios residentes, muchos de los cuales estaban demasiado asustados para decir algo. Pero hubo uno, un hombre mayor llamado Don Felipe, que accedió a hablar con ellos en privado. Los llevó a su pequeño apartamento, donde compartió lo que había visto la noche de la redada. No confío en esos policías, dijo don Felipe, su voz ronca por los años de fumar. Han estado haciendo cosas malas por aquí desde hace tiempo. Pero nadie se atreve a decir nada. Tienen a todos asustados. Carlos y Lucía escucharon atentamente, tomando nota de cada detalle. La información que don Felipe les dio fue valiosa, confirmando muchas de las sospechas que Carlos ya tenía. Con cada nueva pieza de información, la imagen de lo que estaban enfrentando se hacía más clara, pero también más aterradora. Esa noche, de regreso en su apartamento, Carlos se sentó solo, sumido en sus pensamientos. La carga de lo que estaba haciendo comenzaba a pesar sobre él. Había momentos en que dudaba de sí mismo, preguntándose si realmente podría hacer una diferencia o si solo estaba poniendo en riesgo a las personas que amaba. Los recuerdos de su madre volvieron a él, su voz suave pero firme instándolo a no rendirse. Aún así, el miedo seguía ahí,
Una sombra persistente que no podía sacudirse. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esto, pero también sabía que no tenía otra opción. No podía permitir que la corrupción siguiera destruyendo vidas. Decidió que necesitaba hablar con el inspector Gómez. Necesitaba el apoyo de alguien dentro del sistema, alguien que pudiera ayudarlo a mover las piezas desde adentro. Sabía que confiar en Gómez era arriesgado, pero no tenía otra opción. Si iba a detener a estos corruptos, necesitaba aliados. Al día siguiente, Carlos se reunió en secreto con Gómez en un parque a las afueras de la ciudad. Hablaron mientras caminaban por los senderos, asegurándose de que nadie los escuchara. Carlos le contó todo lo que había descubierto hasta ahora, y Gómez, aunque impresionado por el progreso, también estaba preocupado por lo que podría significar para ellos. Carlos, esto va mucho más allá de lo que imaginábamos. Si seguimos adelante, no habrá vuelta atrás, advirtió Gómez, su voz grave. Carlos lo sabía, pero estaba decidido. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. No podemos detenernos, inspector. La gente de esta ciudad merece justicia, y no voy a permitir que estos criminales sigan dañando a los inocentes. Gómez asintió, reconociendo la determinación de Carlos. Sabía que era una lucha justa, pero también sabía que se estaban adentrando en aguas peligrosas. Aún así, se comprometió a apoyarlo en lo que fuera necesario, y juntos comenzaron a planificar su próximo movimiento. De regreso en su apartamento, Carlos se sentó a reflexionar sobre lo que venía. Sabía que el camino sería difícil, y que cada paso lo acercaba más al peligro. Pero también sabía que no estaba solo. Con Lucía y Gómez a su lado, tenía una oportunidad real de hacer justicia. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana de su habitación, Carlos sintió una mezcla de miedo y esperanza. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba listo para lo que viniera. La verdad finalmente saldría a la luz, y cuando lo hiciera, sabía que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Carlos estaba listo para la operación. Junto con el inspector Gómez, había diseñado un plan meticuloso para capturar a los oficiales corruptos en el acto, una emboscada que requeriría precisión y coordinación. La tensión era palpable mientras se preparaban para el enfrentamiento que definiría el rumbo de la investigación. Lucía estaba en contacto constante con ellos, utilizando su red de contactos en la comunidad para asegurarse de que todo saliera según lo planeado. La noche era oscura, y las calles del barrio estaban casi desiertas. Carlos, vestido nuevamente como un joven sin hogar, se infiltró en el lugar acordado. El almacén abandonado donde la operación tendría lugar estaba iluminado tenuemente por unas pocas bombillas parpadeantes. A medida que se acercaba, su corazón latía con fuerza, consciente de que cualquier error podría costarle la vida. Dentro del almacén, los oficiales corruptos, liderados por Rafael Méndez, discutían sobre los detalles de su próximo movimiento. Carlos se mantuvo en las sombras, observando y escuchando, esperando el momento adecuado para actuar. El plan de Gómez era capturar la transacción ilegal en el momento exacto, asegurando pruebas irrefutables de la corrupción. Todo parecía ir según lo planeado hasta que un movimiento en falso atrajo la atención de Rafael. Con un gesto brusco, Rafael ordenó a sus hombres que revisaran el perímetro. Carlos sabía que estaba en peligro. Su identidad estaba en juego. Sin embargo, mantuvo la calma, moviéndose con sigilo para evitar ser detectado. La tensión aumentó cuando uno de los hombres de Rafael se acercó peligrosamente a donde Carlos estaba escondido. Justo cuando parecía que lo habían encontrado, una distracción en la entrada del almacén desvió la atención de los hombres. Gómez había iniciado la operación, entrando con fuerza junto con otros oficiales leales. Los gritos y el caos llenaron el espacio, y la operación tomó un giro inesperado. Rafael, astuto como siempre, no tardó en darse cuenta de que algo andaba mal. Sus ojos fríos y calculadores recorrieron el lugar hasta que finalmente se detuvieron en Carlos, que ya no podía mantenerse oculto. Con una sonrisa amarga, Rafael comprendió la verdad. Así que era cierto, el joven sin hogar no es más que un perro guardián del sistema, dijo con desprecio, dirigiéndose hacia Carlos.
La confrontación era inevitable. Carlos, aún disfrazado, dio un paso adelante, consciente de que su cobertura estaba completamente comprometida. Pero antes de que Rafael pudiera hacer algo, Gómez apareció junto a Carlos, señalando con firmeza que la operación había terminado para los corruptos. «Rafael, estás acabado», declaró Gómez con autoridad, mostrando las pruebas que habían recopilado. «Es hora de que pagues por todo el daño que has causado». Rafael, con la mirada llena de rabia y desesperación, intentó huir, empujando a sus hombres a atacar a Gómez y Carlos. Lo que siguió fue una lucha frenética, donde la violencia y la confusión se mezclaron en un intento desesperado de Rafael por escapar. Sin embargo, la ventaja estaba del lado de Carlos y Gómez, que, con la ayuda de los oficiales leales, lograron someter a los corruptos y arrestar a Rafael. El momento en que Rafael fue esposado, con su rostro lleno de furia e impotencia, fue un alivio para Carlos. Sentía una mezcla de satisfacción por haber logrado su objetivo y temor por lo que vendría después. Sabía que la captura de Rafael no era el final, sino el comienzo de una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la comisaría y de la ciudad entera. De vuelta en la comisaría, Carlos y Gómez reflexionaron sobre lo sucedido. Habían logrado un gran avance, pero ambos sabían que aún quedaban batallas por pelear. La red de corrupción era extensa, y lo que habían descubierto era solo la punta del iceberg. «Carlos, esto es solo el comienzo», dijo Gómez, su voz cargada de seriedad. «Ahora que hemos capturado a Rafael, los demás intentarán cubrir sus huellas. Debemos estar preparados para lo que venga». Carlos asintió, consciente de que el camino sería largo y lleno de desafíos. Pero en ese momento, sentía que había dado un paso crucial hacia la justicia que tanto anhelaba. Mientras la ciudad dormía, Carlos no pudo evitar pensar en las implicaciones de lo que había hecho. Había expuesto a los corruptos, pero también había puesto en riesgo su vida y la de quienes amaba. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, estaba decidido a seguir adelante. Sabía que la verdad finalmente saldría a la luz, y cuando lo hiciera, la ciudad nunca volvería a ser la misma. El aire frío de la noche acariciaba su rostro mientras observaba las luces parpadeantes de la ciudad desde la ventana de la comisaría. Gómez se acercó, colocando una mano en su hombro, un gesto de camaradería y reconocimiento. «Hiciste bien hoy, Carlos. Pero mantén los ojos abiertos. Esto no ha terminado». Carlos asintió nuevamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. Sabía que, aunque había logrado una victoria, la verdadera lucha apenas comenzaba. Pero con Gómez y Lucía a su lado, estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para limpiar el sistema y devolver la justicia a su ciudad. Carlos estaba empezando a sentir el peso de la operación. A pesar del éxito de la emboscada y la captura de Rafael, las cosas no parecían estar mejorando. De hecho, las cosas parecían complicarse aún más. Los días que siguieron al arresto estuvieron llenos de tensión y desconfianza. Las miradas en la comisaría se habían vuelto más furtivas, y Carlos comenzó a recibir mensajes anónimos que lo advertían de mantenerse alejado de la investigación. Una noche, mientras revisaba documentos en su apartamento, Carlos encontró una carta sin remitente entre sus papeles. El contenido era breve y directo: «Sabemos lo que hiciste. Deja de hurgar o te arrepentirás». Era la confirmación de lo que ya temía. La red de corrupción era más amplia y peligrosa de lo que había anticipado. Carlos sabía que no podía ignorar estas amenazas, pero tampoco podía retroceder. Decidió que era hora de actuar con más precaución y confió en Gómez para mantener la operación en marcha. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que alguien dentro de la comisaría estaba filtrando información a los corruptos. Gómez también estaba sintiendo la presión. La red de corrupción parecía ser más profunda de lo que habían imaginado, y cada paso que daban era como caminar en terreno minado. Decidieron revisar todos los casos en los que Rafael había estado involucrado, y pronto comenzaron a ver un patrón. Había otros oficiales de alto rango que parecían estar involucrados, aunque de manera mucho más sutil. Lucía, mientras tanto, había estado utilizando sus contactos para intentar rastrear la fuente de las amenazas.
Había pasado horas revisando llamadas anónimas y mensajes de texto, intentando encontrar alguna pista que los llevara a los responsables. Finalmente, encontró algo. Una llamada que se había originado cerca de la casa de un oficial de alto rango, alguien que hasta entonces había mantenido una fachada impecable. Carlos y Gómez sabían que estaban cerca de descubrir algo grande, pero también sabían que el peligro estaba aumentando. Decidieron que debían actuar rápido antes de que los corruptos tuvieran la oportunidad de cubrir sus huellas. Carlos sentía que el tiempo se agotaba, y la tensión entre todos era palpable. Fue en medio de esta presión que Carlos descubrió una traición que lo sacudió profundamente. Uno de sus aliados más cercanos en la comisaría, alguien en quien había confiado desde el principio, resultó estar colaborando con los corruptos. El descubrimiento lo dejó atónito y devastado. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esta traición no solo ponía en peligro la operación, sino que también afectaba profundamente a Carlos a nivel personal. La sensación de aislamiento se intensificó, y comenzó a cuestionar en quién podía confiar. La traición de alguien tan cercano lo dejó más vulnerable que nunca, y la presión de la operación comenzó a afectar su juicio. Mientras procesaba la traición, Lucía seguía investigando. Su determinación por ayudar a su hermano la llevó a descubrir una prueba clave que conectaba a los oficiales corruptos con un caso de corrupción mayor, un escándalo que involucraba a figuras poderosas dentro y fuera de la comisaría. Esta revelación cambió el rumbo de la investigación por completo. Carlos, aunque aún conmocionado por la traición, comprendió que esta prueba era lo que necesitaban para exponer a todos los implicados. La sensación de urgencia aumentó, y decidió que era hora de planificar una exposición pública de la corrupción. Sabía que esta sería la jugada más arriesgada de todas, pero también era la única manera de garantizar que la verdad saliera a la luz. Junto con Lucía y Gómez, comenzaron a planificar cuidadosamente cómo llevar a cabo la exposición sin poner en peligro a más personas. Sabían que cualquier error podría resultar en un desastre, pero estaban dispuestos a correr el riesgo. La verdad debía prevalecer, y el tiempo estaba en su contra. Mientras se preparaban para la exposición, Carlos no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La presión emocional era enorme, y la responsabilidad de llevar adelante la operación lo abrumaba. Pero en medio de la confusión y el miedo, encontró consuelo en las palabras de su madre y en el apoyo inquebrantable de Lucía. Lucía, por su parte, estaba más preocupada que nunca por su hermano. Sabía que Carlos estaba al límite, y aunque su determinación era admirable, temía por su seguridad. Intentó recordarle la importancia de la justicia, no solo como un deber, sino como una razón de vida. Sus palabras calaron hondo en Carlos, quien encontró en ellas la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El día de la exposición estaba cada vez más cerca, y con él, la tensión alcanzó su punto máximo. Carlos sabía que la lucha por la justicia no sería fácil, pero estaba decidido a ver todo el proceso hasta el final. No importaba cuán profundo fuera el pozo de la corrupción, él estaba dispuesto a enfrentarlo. Mientras se preparaba para lo que vendría, Carlos sintió una calma extraña. Sabía que el camino que había elegido era peligroso, pero también sabía que estaba en lo correcto. La verdad era lo único que importaba, y no permitiría que nada ni nadie lo desviara de su objetivo. Con el apoyo de Lucía y Gómez, Carlos se preparó para la batalla final. Sabía que el enfrentamiento sería duro, pero estaba listo. El precio de la justicia era alto, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar. Mientras la ciudad seguía su curso habitual, ignorante del drama que se desarrollaba en las sombras, Carlos se armó de valor para exponer la verdad, sin importar las consecuencias. El día había llegado. Carlos y Gómez estaban listos para enfrentar uno de los momentos más importantes de sus vidas. La conferencia de prensa que habían organizado era su última carta para desenmascarar la corrupción que corroía la comisaría desde dentro. Con la ayuda de Lucía, habían preparado un informe detallado con todas las pruebas que habían recopilado, incluyendo documentos, testimonios y grabaciones. Sabían que la revelación pública era la única manera de asegurar que la justicia prevaleciera. El salón donde se llevaría a cabo la conferencia estaba lleno de periodistas y cámaras,
todos expectantes por lo que estaba a punto de suceder. La tensión en el ambiente era palpable, y Carlos podía sentir la presión en sus hombros. Sabía que, con un solo error, todo el esfuerzo podría desmoronarse. Gómez fue el primero en hablar, iniciando con un breve resumen de lo que se estaba investigando. Su tono era serio y directo, y no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de las acusaciones. Luego, Carlos tomó la palabra. Con la voz firme pero cargada de emoción, empezó a exponer las pruebas, una por una, dejando al descubierto la red de corrupción que había infectado a la comisaría. A medida que las pruebas se iban revelando, las reacciones en el salón no se hicieron esperar. Algunos periodistas murmuraban sorprendidos, mientras otros tomaban notas frenéticamente. Los ojos de Carlos se encontraban con los de Gómez, quienes compartían una mirada de determinación. Sabían que estaban haciendo lo correcto, aunque las consecuencias fueran impredecibles. Cuando terminó de exponer todas las pruebas, Carlos tomó un respiro profundo. Había dicho todo lo que tenía que decir, y ahora era el turno de la verdad para tomar su curso. Sin embargo, en el fondo sabía que esto era solo el comienzo de una nueva batalla. La reacción en la comisaría no se hizo esperar. Apenas unas horas después de la conferencia de prensa, el ambiente dentro del edificio se volvió tenso. Algunos oficiales, aquellos que sabían que eran inocentes, aplaudieron la valentía de Carlos al exponer la verdad. Sin embargo, otros, los que se habían beneficiado de la corrupción o habían mirado hacia otro lado, comenzaron a murmurar en los pasillos, tratando de desacreditar a Carlos y Gómez. Los superiores de Carlos no tardaron en convocarlo para una reunión. Intentaron minimizar la situación, alegando que las pruebas podrían haber sido manipuladas y que era necesario manejar el asunto con discreción. Carlos, sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que no podía permitir que la verdad fuera enterrada nuevamente. Esto no es algo que se pueda manejar en silencio, dijo Carlos, enfrentando a sus superiores. La corrupción ha destruido la confianza en este departamento, y lo único que nos queda es ser transparentes y actuar con justicia. Sus palabras cayeron como una bomba en la sala de reuniones. Los superiores intentaron disuadirlo, pero Carlos no cedió. Gómez, quien había estado a su lado todo el tiempo, respaldó cada palabra de Carlos, dejando claro que no darían un paso atrás. Mientras tanto, en las calles, Lucía había estado organizando una marcha en apoyo a Carlos. La noticia de la exposición pública se había esparcido rápidamente, y la comunidad, cansada de la injusticia, respondió con entusiasmo. La marcha atrajo la atención de los medios y del público en general, aumentando la presión sobre la comisaría. La imagen de cientos de personas marchando por las calles, exigiendo justicia y respaldando a Carlos, fue un golpe contundente para los corruptos. Sabían que ya no podían operar en las sombras como antes. La presión aumentaba, y con ella, la esperanza de un cambio real. Con la marcha y el respaldo público, los oficiales corruptos comenzaron a ser procesados. El sistema, aunque lento y en ocasiones resistente, empezó a mostrar signos de cambio. Se implementaron reformas en la comisaría, y aquellos que habían permitido que la corrupción floreciera fueron removidos de sus cargos. Carlos, aunque exhausto por todo lo que había sucedido, sintió una inmensa satisfacción. Sabía que el camino no había sido fácil, y que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que había dado un paso crucial hacia la justicia. Las cicatrices que había adquirido en el proceso no desaparecerían, pero también eran un recordatorio de la importancia de luchar por lo correcto, sin importar el costo. En un momento de calma, después de que la tormenta comenzara a amainar, Carlos y Lucía se encontraron en su oficina. Reflexionaron sobre todo lo que había sucedido y miraron hacia el futuro con optimismo. Ha sido un camino largo, dijo Lucía, con una sonrisa cansada pero sincera. Pero estoy orgullosa de ti, Carlos. Has hecho lo que pocos se atreven a hacer. Carlos la miró, sintiendo una profunda gratitud por su apoyo incondicional. No podría haberlo hecho sin ti, Lucía. Este es solo el comienzo. La lucha por la justicia no termina aquí. Con esas palabras, ambos sabían que, aunque la batalla había sido dura, valía la pena.
La lucha por la justicia continuaría, y con cada paso que dieran, estarían más cerca de un mundo en el que la verdad prevaleciera, sin importar las dificultades. Y con la determinación renovada, Carlos decidió que seguiría adelante, porque sabía que el cambio, aunque lento, era inevitable y necesario. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.